Capítulo 3. Si importa qué religión usted sigue. Todas las religiones son buenas, dicen muchos. Lo que pasa es que son caminos diferentes que llevan al mismo lugar. Si eso fuera cierto, en realidad no importaría qué religión siguiera usted, puesto que eso significaría que para Dios todas las religiones son aceptables. Pero, ¿es así? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, había un grupo religioso al que llamaban los fariseos. Estos habían establecido un sistema de adoración y creían que su sistema tenía la aprobación de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, los fariseos trataban de matar a Jesús. Por eso Jesús les dijo: «Ustedes hacen las obras de su padre». Ellos contestaron: «Tenemos un solo Padre, Dios». ¿Era verdad que Dios fuera el Padre de ellos? ¿Aceptaba Dios la forma de religión de ellos? De ningún modo. Aunque los fariseos tenían las Escrituras y creían que las estaban siguiendo, el diablo los había extraviado. Y Jesús se lo dijo así: «Ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre». Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad. Es mentiroso y el padre de la mentira. Está claro que la religión de los fariseos era falsa. Le era útil al diablo, no a Dios. Por eso, en vez de considerar buena la religión de ellos, Jesús la condenó. Dijo a aquellos fariseos religiosos: «Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los que están entrando». Debido a la adoración falsa de aquellos fariseos, Jesús los llamó hipócritas y culebras venenosas. Por el mal proceder de ellos, dijo que estaban encaminados a la destrucción. De modo que Jesucristo no enseñó que todas las religiones sean sencillamente caminos diferentes que lleven al mismo lugar de salvación. En su famoso Sermón del Monte, Jesús dijo: «Entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan». Porque no adoran a Dios de la manera correcta, la mayoría de las personas se hallan en el camino que lleva a la destrucción. Solo unas cuantas están en el camino que conduce a la vida. Un examen de cómo Dios trató con la nación de Israel aclara lo importante que es adorar a Dios como Él aprueba. Dios advirtió a los israelitas que se mantuvieran alejados de la religión falsa de las naciones que los rodeaban. Aquellas personas sacrificaban sus hijos a sus dioses y participaban en prácticas sexuales sucias, entre ellas la homosexualidad. Dios ordenó a los israelitas que evitaran estas prácticas. Cuando ellos le desobedecieron y adoraron a otros dioses, Él los castigó, de modo que sí importaba en realidad la religión que ellos seguían. ¿Religión falsa hoy? ¿Qué se puede decir de los cientos de religiones de hoy día? Usted probablemente concuerde en que muchas cosas que se hacen en el nombre de la religión no tienen la aprobación de Dios. Durante las guerras mundiales de nuestros tiempos, de las cuales son sobrevivientes millones de personas que siguen vivas hoy, las religiones de los dos lados en contienda estimularon a la gente a matar. «Maten alemanes». «Sí, mátenlos», dijo el obispo de Londres. Y al otro lado, el arzobispo de Colonia dijo a los alemanes: «Les ordenamos en el nombre de Dios que luchen hasta la última gota de sangre por el honor y la gloria de la patria». De modo que católicos mataron a católicos con la aprobación de sus líderes religiosos, y los protestantes hicieron lo mismo. El clérigo Harry Emerson Fosdick confesó lo siguiente: «Hasta en nuestras iglesias hemos puesto las banderas de combate. Por un lado de la boca hemos alabado al príncipe de paz y por el otro hemos glorificado la guerra.
¿Qué cree usted que Dios piensa acerca de una religión que afirma que hace su voluntad, pero glorifica la guerra? Debido a los crímenes que los miembros de muchas diferentes religiones han cometido en el nombre de Dios durante toda la historia, hoy millones de personas se han apartado de Dios y de Cristo. Culpan a Dios por las terribles guerras religiosas, como las que hubo entre católicos y musulmanes, llamadas las cruzadas, las guerras entre musulmanes e hindúes y las guerras entre católicos y protestantes. Señalan al asesinato de judíos en el nombre de Cristo y a las crueles inquisiciones católicas. Sin embargo, aunque los líderes religiosos que fueron responsables de aquellos horribles crímenes afirmaban que Dios era su Padre, ¿no eran acaso tan hijos del diablo como lo fueron los fariseos a quienes Jesús condenó? Puesto que Satanás es el Dios de este mundo, ¿no es de esperarse que también tenga el control de las religiones que practica la gente del mundo? Indudablemente, hoy día se hacen en el nombre de la religión muchas cosas que usted no considera correctas. Con frecuencia puede ser que usted oiga acerca de personas que llevan una vida muy inmoral, pero que son miembros respetables de las iglesias. Usted quizás hasta sepa de líderes religiosos que llevan una vida pésima, pero que todavía son aceptados como buenos líderes religiosos en sus iglesias. Algunos líderes religiosos han dicho que la homosexualidad y el que las personas tengan relaciones sexuales sin haberse casado no son cosas incorrectas. Pero usted quizás sepa que la Biblia no dice eso. De hecho, Dios hizo que su pueblo de Israel fuera castigado con muerte por haber practicado aquellas cosas. Por la misma razón, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pronto hará lo mismo a toda religión falsa de la actualidad. En la Biblia se presenta a tal religión bajo el símbolo de una ramera debido a las relaciones inmorales de ésta con los reyes de la tierra. Adoración aprobada por Dios. Puesto que Dios no aprueba todas las religiones, tenemos que preguntar, ¿estoy adorando a Dios del modo que tiene su aprobación? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo eso? No es ningún hombre quien decide lo que es adoración verdadera, sino Dios. Por eso, para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene que estar firmemente arraigada en la palabra de verdad de Dios, la Biblia. Nuestro sentir debe ser como el del escritor bíblico que dijo, «Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso». Los fariseos del primer siglo no pensaban así. Establecían sus propias creencias y tradiciones y las seguían en vez de seguir la palabra de Dios. ¿Y qué resultado tuvo esto? Jesús les dijo, «Han invalidado ustedes la palabra de Dios a causa de su tradición. Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. Es en vano que siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas». Por eso, si deseamos la aprobación de Dios, es necesario que nos aseguremos de que lo que creemos concuerde con las enseñanzas de la Biblia. No basta con que digamos que creemos en Cristo y entonces hagamos lo que a nosotros nos parece que es correcto. Es absolutamente necesario que nos enteremos de lo que es la voluntad de Dios respecto al asunto. Jesús mostró esto en su Sermón del Monte, cuando dijo, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos». Hasta pudiera ser que estuviéramos efectuando lo que creyéramos que fueran obras buenas, y estar haciéndolas en el nombre de Cristo. Sin embargo, ninguna de estas sería de valor alguno si no hiciéramos la voluntad de Dios. Estaríamos en la posición de aquellos a quienes Cristo menciona después. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas?» Y sin embargo, entonces les confesaré,
Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros del desafuero. Sí, pudiéramos estar haciendo cosas que creyéramos que fueran buenas, y por las cuales otros humanos quizás nos dieran gracias y hasta nos alabaran. Pero si no hiciéramos lo que Dios dice que es correcto, Jesucristo nos consideraría obreros del desafuero. Puesto que muchas religiones de hoy día no están haciendo la voluntad de Dios, no podemos sencillamente suponer que las enseñanzas de la organización religiosa con la cual estamos asociados concuerden con la palabra de Dios. El simple hecho de que una religión use la Biblia no prueba por sí mismo que todo lo que esa religión enseña y practica se halle en la Biblia. Es importante que nosotros mismos investiguemos para ver si está allí o no. A personas de la ciudad de Berea se les dio encomio porque después que el apóstol cristiano Pablo les predicó, ellas investigaron las Escrituras para asegurarse de que lo que él les estaba diciendo era cierto. La religión que tiene la aprobación de Dios tiene que concordar en todo sentido con la Biblia. No acepta ciertas partes de la Biblia y rechaza otras. No basta con la sinceridad. Pero alguien quizás pregunte, si uno es sincero en sus creencias, ¿no tendrá la aprobación de Dios aunque su religión esté equivocada? Pues bien, Jesús dijo que Él no aprobaría a los obreros del desafuero, aunque ellos creyeran que estuvieran haciendo lo correcto. Por eso, Dios tampoco aprobaría solamente sinceridad. En cierta ocasión Jesús dijo a sus seguidores, «Viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios». Pudiera ser que tales matadores de cristianos creyeran sinceramente que de ese modo estarían sirviendo a Dios, pero está claro que no estarían haciendo eso. Dios no aprobaría lo que hicieran. Antes de convertirse al cristianismo, el apóstol Pablo contribuyó al asesinato de Esteban. Más tarde buscó maneras de matar más cristianos. Pablo explicó, «Hasta el punto de exceso, seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola, y estaba haciendo mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propia edad en mi raza, puesto que era mucho más celoso por las tradiciones de mis padres». Sí, Pablo era sincero, pero eso no hizo que su religión fuera correcta. En aquel tiempo Pablo era miembro del sistema religioso judío que había rechazado a Jesucristo y que por eso, a su vez, había sido rechazado por Dios. De modo que, para obtener la aprobación de Dios, Pablo tuvo que cambiar de religión. Él escribió también acerca de otros que tenían celo por Dios, que eran sinceros, pero que no tenían la aprobación de Dios debido a que la religión de ellos no se basaba en conocimiento exacto de los propósitos de Dios. La verdad no admite todas las diferentes clases de doctrinas religiosas del mundo. Por ejemplo, o los humanos tienen un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo, o no. O la tierra ha de durar para siempre, o no. O Dios pondrá fin a la iniquidad, o no. Estas creencias, y muchas otras, o son correctas, o son incorrectas. No puede haber dos conjuntos de enseñanzas que expresen la verdad cuando uno no concuerda con el otro. O uno o el otro es verdadero, pero no los dos. El sinceramente creer algo y poner en práctica esa creencia no hace que la creencia sea correcta si en realidad es incorrecta. ¿Cómo debería responder usted si se le diera prueba de que lo que cree es incorrecto? Por ejemplo, digamos que usted estuviera en un automóvil y por primera vez estuviera viajando a cierto lugar. Usted tiene un mapa del camino, pero no ha sacado tiempo para investigarlo cuidadosamente. Alguien le ha dicho qué camino tomar. Usted confía en esta persona y sinceramente cree que las direcciones que ella le ha dado son correctas. Pero suponga que no lo sean. ¿Qué hay si alguien le señalara el error? ¿Qué hay si esa persona, mediante referirse al propio mapa suyo,
le muestra que usted va por mal camino. ¿Le impedirían el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino? Entonces, si al examinar su Biblia usted aprende que se ha equivocado de camino religioso, esté dispuesto a cambiar. Evite el camino ancho que lleva a la destrucción. Póngase en el camino estrecho que lleva a la vida. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Es importante conocer las verdades de la Biblia. Sin embargo, este conocimiento carece de valor si usted no adora a Dios en verdad. Lo que cuenta es practicar la verdad, hacer la voluntad de Dios. La fe sin obras está muerta, dice la Biblia. Como vemos, para que su religión agrade a Dios, ésta no solo tiene que estar en plena conformidad con la Biblia, sino que también tiene que ser aplicada a toda actividad de la vida. Por lo tanto, si usted llega a aprender que está haciendo lo que Dios dice que es incorrecto, ¿estará usted dispuesto a cambiar? Le esperan grandes bendiciones si hace la voluntad de Dios. Hasta en la actualidad se beneficiará. El practicar la religión verdadera hará de usted una mejor persona, mejor hombre, esposo o padre, o mejor mujer, esposa o madre, mejor hijo o hija. Creará en usted cualidades piadosas que harán que usted sobresalga entre otros porque hace lo que es correcto. Pero más que eso, significará que usted podrá recibir las bendiciones de vida eterna en felicidad y salud perfecta en la nueva tierra paradisíaca de Dios. No hay duda de ello. Sí importa la religión que usted sigue.